gracias por recibirnos en sus hogares, por permitirnos entrar con este programa de Tecate, Relatos y Memorias. Nuevamente, pues, profe, buenos días. Don Emilio. Buenos días, Héctor. Profe. Aquí, ¿no? Como todos los sábados, agradeciendo a California Medios, que luego ya no nos da tiempo a la salida. Entonces, de agradecerle, entonces, pues agradecemos de una vez a Rubén, que está atrás de ahí en controles. También agradecerle su disposición. Bueno, en esta ocasión hablaremos sobre la colonia San Fernando, que quedó pendiente la semana pasada, ¿no? Que no nos alcanzó el tiempo. Así es. Pero antes, desde luego, profe, pues algunas de las efemérides que tenemos para esta semana que va empezando. Aquí hay una efeméride terrible, ¿eh? El señor Fernando Orozco Linares escribió un libro que se llama, un libro pequeño, yo lo pedí prestado ahí en la biblioteca, Fechas Históricas de México, efemérides. Fíjese en la página 145, dice que el 16 de abril de 1776 se presenta el caso original de viruela o matlazáhuatl, lo que provoca una terrible epidemia que, según cálculos, mató a unos 2 millones de indígenas. Estaban indefensos, pues. Sí. De hecho, hay algunos trabajos sobre la viruela y sobre este tipo de enfermedades, de cómo han mermado a la población. Quien trabajó en el caso de Baja California, creo que presentó ahí un trabajito interesante, es la doctora Norma Cruz, del Instituto de Investigaciones Históricas, que ella publicó un articulito sobre la viruela en Baja California, ¿no? Y bueno, sí, es como merma a la población por no tener los anticuerpos para defenderse, ¿no? Para defensa con anticuerpos. Entonces, muy interesante. Hay otra vez de que, respecto a la minería, dice, esta lo escribe Viviana Santiago, su libro La gente al pie del Cuchipán, en las páginas 169 y 170. Dice, otra nota del periódico ensenadense El Progresista, del 17 de abril de 1904, publicaba, Piedras Preciosas, el título. Últimamente ha sido denunciada ante la agencia de minería de esta ciudad una propiedad donde se han descubierto yacimientos de piedras preciosas situados en la sierra del Mineral de Juárez, de este distrito. El denunciante es un señor Ernest Real, quien trajo consigo un buen número de granates, topacios y esmeraldas. Ahí habla de la riqueza minera que había, ¿no? Sí, precisamente sabíamos que era lo que se dedicaba a la actividad en aquellos años, ¿no? Lo que atrajo a tanta gente, que hizo que Tecate también se fundara por eso, ¿no? Sea la población en algún momento, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, precisamente eso se va dando con el tiempo, ¿no? Se van recorriendo para ir ocupando esos espacios, porque primeramente algunos se fueron a los minerales de Juárez directamente. Yo creo que que será unos 2 o 3 meses, cuando publicamos allí en el periódico El Heraldo lo que viene siendo la piedra cortada, ¿no? Que es lo que significa Tecate. Entonces daba a conocer precisamente algo del granate, pues, y lo di a conocer, pues yo digo que fue muy acertado en ese sentido, no porque yo me dedique a la geología, no, hemos sido muy amantes a recoger piedras extrañas en el desierto, en las montañas y en todas partes que nos llaman la atención. Entonces, precisamente aprovechando la visita de un geólogo aquí en Tecate, me da a conocer las millonadas de años que tienen las piedras en Tecate, la formación de esta región, y que Tecate pertenece a la franja costera que nace en la Alta California y termina por allá en Los Cabos, y me da a conocer precisamente la piedra cortada está en ese rango, porque me hizo el favor, me dedicó tiempo
para ir a ver Me acuerdo que se publicó el artículo completo. Así es. Y algunas fotografías también. Así es, sí, cómo no. Con esta persona. Así es, con el geólogo. Y entonces lo llevé a la casa para que le diera un análisis precisamente al cuarzo. Digo, no, perdón, al granate. Piedras de granate, y ya me dijo cómo se formaban, inclusive el cuarzo en forma de triángulo, cuál era. O sea que está riquísima la rumorosa, en ese sentido. Bueno, ya lo dijo, para quienes no ubicaban dónde estaba Sierra de Juárez, porque bueno, no todos deben de saberlo, se encuentra justamente lo que actualmente es de la zona rumorosa, viene por la rumorosa hacia la sierra, ¿no? Adentrándose a la sierra, unos cuantos kilómetros, pues ahí encontrarían todavía vestigios de lo que es el centro minero. Centro minero, ¿no? Así es. Fíjense que Viviana le hizo una entrevista a la señora Josefina López Mesa el 18 de abril del 2001. En la entrevista ella le da el significado de algunas palabras de lugares que hay aquí en Tecate. Por ejemplo, Jacumé significa agua llora. Jacuín, agua mansa. Japá, agua que llegó. Jasay, agua seca. No entiendo cómo será eso. Y Jamatay, agua grande. Curioso, ¿no? Así es. Curiosamente, ahorita que hice esto, profe, hace una semana aproximadamente, fueron allá al instituto una niña con su mamá, que le habían dejado de tarea investigar algo así como algunas palabras en castellano, a ver si se encontraba el significado en Pumiayo, en una lengua nativa, ¿no? Entonces fueron allá al instituto a ver si había algún material, y por ahí mi compañero Roque les pasó alguna bibliografía que al parecer les fue utilizando. Claro, eran muchas palabras, no las encontraron todas, pero me pareció interesante la actividad que le dejaron los maestros, ¿no? Y me pareció muy de mucha dedicación por parte de esta jovencita, porque iba de Tecate, ¿no? Junto con iban de Tecate, y justamente le dijimos, bueno, pues seguramente si van allá a Carem y visitan a la profesora Lupita Álvarez, les va a dar más información, ¿no? No porque ella se lo sepa, sino sabe dónde ubicar la información. Y bueno, ya para terminar el comercial, pues resultó que eran pariente, sobrina de la profesora Lupita, algo así, ¿no? Entonces, dije, vamos para allá, ¿no? Entonces, les digo porque justamente el Carem es un buen lugar, para los que no lo conocen, que puede tener ese tipo de información para sí, fíjate que hay un diccionario, ¿eh? Hay un diccionario que se editó en Estados Unidos, precisamente del inglés, español y kumiai. Sí, tuve la fortuna de adquirirlo yo alguna vez, y es donde muchas veces me ha estado asesorando. Ya saben, cuando te dejen tarea, luego lo ven. No, me hablen por teléfono. Les cuesta el diccionario. Sí, no, inclusive le comenté yo a Hernán Ibáñez, ¿no? Si lo tenían, para que ellos lo tienen también, y si no, para proporcionarte una copia, porque de eso se trata. Pues no nos está pagando el comercial, pero igual creo que es importante por la labor que realizan. Sí. Ahí en Carem tienen bibliografía, quizás su biblioteca no sea inmensa, pero tienen joyas interesantes que pueden ser de mucha utilidad, sobre todo para estas tareas que le dejamos. No, a lo mejor nos da algo a nuestro amigazo. Saludos, Hernán. Sí, entonces, para que, bueno, pues ahí las tareas vayan y los visiten, sobre todo en ese tipo de tareas, ahorita se vino a la mente por lo que comentó el profe. Pues precisamente aquí viene la efeméride de Hernán Ibáñez. Dice, las puertas del rancho Jai fueron abiertas al público el 20 de abril de 1996. Bueno, pues ahí algo. Razón de más. No sé, un buen amigo. Yo creo que con eso sí, un saludo para él. Así es. Muy bien, bueno, gracias, profe, por las efemérides, que serán pues, las que hay que recordar para Tecate en esta semana que inicia. Y como ya bien dijo el profe, el programa anterior, que estarán siendo publicadas también en el Heraldo, ¿no, profe? Ahí, así es, sí. Ya están. Una revisadita, pues ahí las podrán checar nuevamente, ¿no? Muy bien. Bueno, pues con esto, ¿qué les parece? Sí, ahora iniciamos con el programa, el tema del día de ahora, que es la colonia San Fernando, don Emilio. Y bueno, la San Fernando, empezaremos diciendo para ubicar a los que no son de Tecate o los que nos están viendo fuera. La San Fernando se encuentra, digamos,
Entonces que si les digo dónde está el fraccionamiento del Pedregal, pues no va a ser la misma, no van a saber dónde. Creo que vamos a tener que poner un mapita para poder ubicar a San Fernando, ¿no? Pero digamos que es para ubicarnos todos de la cervecería de aquí de Tecate, hacia el sur, yendo hacia el sur, sí, estaría pues lo que es se me fue el nombre, Progar, no. ¿Cuál estamos hablando? Está cervecería, después está desde luego No, está la colonia La Viñita. La Viñita, exacto. Es algo... Colonia La Viñita, y después de esa colonia La Viñita, pues pasando el río estaría la San Fernando, ¿no? Sí, o está la universidad dentro de la universidad. Sí, para que la delimitación está bien, por aquí la traemos también como está delimitada, ¿no? Bien, pues la colonia San Fernando yo creo que estamos justamente en la efeméride de la colonia San Fernando. Me estaba dando cuenta que fue autorizada en abril. Pues mire, En abril 4, ¿no? En abril 4 pero se autoriza y en abril 5 se publica. la semana pasada. No. Está programado para la semana pasada el programa. No, pero, en abril. Sí, cierto. Sí, Es cierto. Así es. Que habláramos De esa, podíamos haberlo hecho, pero se nos pasó. Pero aquí estamos, ¿no? Así es. Fernando. Así bueno, es. Con esto, una semana después, Una ¿no? semana después. Y con esto, ¿qué les parece si vamos en la primera cápsula, aprovechando ya para entrar de lleno al tema, vamos a nuestra primera cápsula de este programa y ya regresamos para entrar de lleno a hablar sobre la colonia San Fernando, sí, así es. Adelante. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva cápsula que se llama Huellas. ¿De qué trata exactamente Huellas en el taller de historia? Más que nada es darle una revisada a los documentos, tratar de contextualizarlos y ver de qué tratan, ¿no? Simplemente hablar de ello. El día de hoy vamos a hablar acerca del Patronato Permanente Pro Educación, que en Tecate estuvo desde 1947 hasta 1954 aproximadamente. Durante ese lapso, este patronato, pues más que nada buscaba recabar fondos para el apoyo de las escuelas que aquí se encontraban en Tecate. El Patronato Permanente Pro Educación de Tecate, pues es el primero en organizarse en la localidad, en la entidad, perdón. Y pues fue conformado por comerciantes, por empresarios, por funcionarios educativos, por maestros, hasta los mismos padres de familia. Y el patronato, pues más que nada buscaba obtener recursos, ya sea monetarios o en especie, entre la población para destinarlo ya sea para el pago de sueldos de algunos maestros o conseguir mobiliario escolar y reconstruir y reacondicionar las escuelas que estaban a su cargo. ¿Cuáles escuelas eran exactamente? Estamos hablando del Jardín de Niños Estefanía Castañeda, de la Escuela Federal Urbana Padre Quino, de la Secundaria Federal, hoy conocida como Francisco y Madero, y una escuela rural en Tanamá. Y otra más, y se le pagaba a un maestro en el rancho South Chino. Muy chistoso, ¿no? Esas eran las escuelas que el patronato pues apoyaba en cierta forma. ¿Cuál es la razón para la creación de estos patronatos tanto en Tecate como en Tijuana o en Mexicali o en Ensenada? Bueno, para empezar, durante el mandato presidencial de Manuel Ávila Camacho, la SEP como institución gubernamental pues era la que controlaba el presupuesto de la educación del territorio norte de la Baja California. Entonces, pues esto causó muchos fallos porque desde un inicio las escuelas se empezaban a deteriorar o había maestros que no se les estaba pagando o también había falta de nuevos planteles, porque estamos hablando que para 1940, 1950 aproximadamente, pues a Baja California viene muchísima gente de diferentes estados de la República por las oportunidades que estaban aquí suscitando. Entonces se dice, ¿no? Así muy chistoso, que había muchos niños, pero muy pocas escuelas, y todavía de muy pocas escuelas, pues muy pocos maestros para educarlos. Será con el gobernador Alberto Aldrete, que obviamente fue gobernador del territorio durante un año,
que él les va a conceder a estos patronatos las facultades para recaudar fondos entre la población para invertirlos en la obra educativa. Los representantes del Patronato Pro Educación en Tecate pues llevan a cabo muchas actividades. Una de las tantas cosas que hicieron fueron estas actividades artísticas, ¿no? En que los niños y los papás pues estuvieran involucrados, en que a su escuela pues había fallas, ¿no? Pero eran ellos los que debían como hacer las actividades para el bien de su escuela, ¿no? Para que se sintieran un poquito más identificados, o así lo veo yo. También otra de las tantas cosas que hicieron era acercarse con los empresarios o con los comerciantes para que cada mes destinaran cierta cantidad, ¿no? Estas llamadas cuotas mensuales. Otras, pues a fin de cuentas, eran muchas actividades que involucraran a la población pues, para apoyar esta causa educativa. Era esto, en resumidas cuentas, un poquito del contexto antes de entrar a los documentos. Y ahora, pues, pasando a los documentos, tenemos 6 documentos aquí a la mano que van desde 1947 a 1952. Algunos de estos documentos lo realiza el Patronato Permanente Pro Educación, otro de los documentos también lo realiza lo que vendrá a ser el director de la escuela Padre Quino, y entre otros documentos también habla el gobernador de lo que era el territorio de la Baja California. Empezamos con el primero, y este es realizado el 21 de abril de 1947. Este más que nada nos habla, de hecho lo realiza el patronato, y dice, le habla o se comunica con el delegado de gobierno, que en ese entonces era Ricardo Barrón, y les dice, no, queremos exclusividad para efectuar bailes, kermeses, para que este dinero pues sea destinado para la ampliación y mejora del plantel y para el salario de los profesores. El tercer documento es del 27 de abril de 1947 y ese es realizado por el profesor Joaquín Durazo Miranda. Entonces también habla de ese permiso para efectuar festivales artísticos en lo que antes era el teatro de la ciudad, el teatro del cine Tecate. También nos habla que ese dinero pues será propuesto para destinarlo a dotar material ya sea didáctico, para el mismo aseo o materiales deportivos. El siguiente documento es del 27 de mayo de 1949 y en él el delegado del gobierno, que era Francisco Bejarano La Chica, le pide al gobernador del territorio que se les exente del pago de los impuestos a los eventos que venían realizando el patronato, ¿no? Que no se les cobrara. Otro documento es del 22 de octubre de 1952 y este lo va a pedir otro delegado de gobierno, que es el ingeniero Antero González Pliego. Este señor le va a pedir al patronato que empiecen a realizar eventos. Ya estamos hablando de 1952, ya la situación no era tan beneficiosa, o ya la gente ya no apoyaba tanto como en un primer momento. Entonces el patronato estaba sin ideas, ya no realizaba los eventos que realizaba en su momento. Entonces le pide que formen una comisión que se destine para formar eventos, ¿no? Ya sea charreadas o festejos o rifas. El siguiente documento pues es cuando el patronato le pide al delegado de gobierno que cualquier evento social, ya sea organizado por particulares o instituciones, sea por conducto del patronato, pues que sea en servicio de la educación y no sea destinado en otras cuestiones. Ahora sí, ya es todo por los documentos. Espero que haya sido de su agrado esta nueva cápsula y pues más que nada también agradecer al archivo de Tecate por los documentos, ¿no? Y estamos en espera de seguirlo visitando próximamente. Muy bien, regresamos entonces para ahora sí dar entrada a este tema, ¿no? De la colonia o fraccionamiento San Fernando. Muy bien, Enrique. Bueno, pues vamos a ver. Ya más o menos delimitamos cuál es el fraccionamiento, porque es el fraccionamiento, ¿no? Sí, fraccionamiento. Fraccionamiento San Fernando. Así es. Ahora sí, pues entramos. A ver, don Emilio, ¿qué es lo que tenemos de antecedentes del fraccionamiento San Fernando? Bueno, primeramente quiero decirles que hubo un rancho muy grande, llamado San Francisco, y ese rancho
sus extensiones eran muy amplias, muy grandes. Este rancho es lo que viene siendo aquí yendo todo lo que viene siendo el cerro del Lobo o cerro de la Nopalera, como lo conocen muchas gentes, ¿no? Pero su nombre original, su nombre de pila, por decirlo de esa manera, de los indígenas, es el Cerro del Lobo. Están todas las pilas allá arriba, ¿no? Del agua. Todo eso era zona que le perteneció a la familia Guajardo, ¿no? Ellos eran los propietarios de ese predio. ¿Y qué pasa con esa fracción, verdad? Que estos señores intentan llegar a un acuerdo entre la familia Guajardo y el señor Fidencio Almonte. Bien, entonces pasa lo siguiente, ellos llegan a un acuerdo y se les vende lo que viene siendo lo que es la colonia San Fernando, ¿verdad? Dado ese nombre en honor a uno de sus hijos, a Fernando Almonte, precisamente. Es ahí donde empieza la historia. Esta superficie la adquiere el señor Almonte en 26,218 pesos. Pero ¿qué es lo que se va desarrollando en ese lugar? Bien, pues esta colonia, pues ahorita ya casi céntrica, ¿no? Porque prácticamente ha adquirido una gran importancia porque se han instalado pues una serie de comercios, ¿verdad? Que mucha gente de la población se ha concentrado en adquirir, ¿verdad? Todo lo que se expende en esos lugares. Bien, don Eustolio Guajardo y doña Elena Cabral, por una parte como vendedores, y don Fidencio Almonte y doña Rosario Peña de Almonte, ¿verdad? Precisamente en 1959 se hace esa operación. Sin embargo, son tiempo prácticamente de convenios, como acuerdos, hasta que se llega precisamente a la autorización y la publicación de la que ya habíamos hablado un momento. Pero interesante todo esto, se me hace muy interesante porque esta colonia tiene tres aspectos muy importantes. Una, por el nombre, ¿verdad? San Fernando. Tiene una calle interesantísima también, que se llama la calle Huetamo. ¿Qué significa Huetamo para la familia Almonte? Eso es ahí donde hay que tener muy pues no pendiente, sino estar recordar, ¿verdad? Que muchas de las veces uno no quisiera que su identidad se fuera perdiendo. Aquí lo que hay que entender es, antes de... Sí, adelante Héctor. Cómo, lo va a comprar esta familia o este personaje y a partir de ahí se va a fraccionar. Así es. O sea, pues quizá todos lo saben, yo no lo sabía, ¿no? La diferencia entre la colonia y el fraccionamiento, el fraccionamiento es que justamente es una propiedad privada, o una propiedad privada, por así decirlo, y esas personas deciden venderlo y lo fraccionan. Terrenos más pequeños, ¿no? Y desde luego que al momento de ser privado y fraccionarlo en terrenos más pequeños, pues digamos que ellos tienen la posibilidad de poner los nombres que quieran. Exactamente. Marcar las calles, el tamaño de los predios, claro. Hay un tamaño ya por ayuntamiento, un tamaño mínimo de predio que se quiere, de manera ya, digamos, se puede autorizar, pero ellos marcan el tamaño que quieren, por dónde van a pasar las calles, las tuberías, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se refiere don Emilio cuando dice qué significa para la familia Almonte ese nombre, porque pues ellos son los que deciden ponérselo, ¿no? Así es. Y pues fortalecen la identidad de la familia, esa es la verdad. Huetamo, precisamente, a don Fidencio Almonte, precisamente pertenece al municipio de Huetamo, Michoacán.
Esa es la que atraviesa la calle de ahorita lo que es actual calle Universidad o Avenida Universidad, ¿verdad? Ahí precisamente inicia para terminar en un cerca de un comercio muy grande, ¿verdad? Entonces hasta ahí llega de esa manera esa famosa calle. Pero hay otra calle también muy interesante, la de Rosario, que precisamente es en honor a su esposa. Y de esa manera veo yo que esos tres elementos, ¿verdad?, integrados históricamente en un lugar que ellos adquieren. Entonces ahí se fortalece la identidad. Es importante saber el por qué se le da esos nombres. Yo no había, hasta que empecé a leer los documentos, caray, pues lo hicieron muy bien, la verdad, lo hicieron muy bien, ¿verdad? Yo creo que como hemos visto en la nomenclatura, en algunas otras partes vemos que hay ciertos, no es muy acertado, vaya, que es tan delicada la nomenclatura, asignarle nombre a las calles o a un fraccionamiento, a una colonia, cuando carecen de méritos. Y sin embargo, pues lamentablemente en Tecate hay esa característica que nos hace famosos también, ¿verdad? Yo no critico a ningún organismo, ¿no?, que se dedique a eso, simplemente respeta uno sus decisiones, ¿verdad? Ellos sabrán por qué lo hacen, ¿verdad? Pero pues tampoco en algunas cosas estoy de acuerdo, pero sí los respeto. En este caso habría que mencionar que creo que el fraccionamiento San Fernando es, comparado con otras colonias que se fundaron o que se quedaron en el mismo periodo, es un tanto más pequeña, ¿no?, en cuanto a su dimensión. Sí. Pero bueno, se entiende que al momento de comprar un predio, bueno, y al momento de dividir las manzanas, los predios, pues se van a pegar, pues, a lo que daba el terreno, ¿no? Así es. Por eso es que queda como más reducido. En realidad yo no sé de qué tamaño quedarían los predios al final, ¿no? Son 400 metros. Que por ejemplo el caso de otras que se construyeron en ese momento era de 500 metros. Comparado con la Colonia Aldrete, la Colonia Aldrete es la colonia que más grande tiene los lotes de la ciudad. 20 por 20. No, son de 600 metros allá. Sí. Los terrenos son de 600. Me pareció ahí que dijiste 400. No, 400 en la San Fernando. Porque, por ejemplo, el Braulio, bueno, lo que yo conozco ahí, son de 500 metros cuadrados. Sí, de 600 metros, que es la única colonia que conozco. Yo no conozco más, lo he investigado un poquito más. Pero digamos que 400 metros era muy decoroso. No, es... 400 metros cuadrados para un... No, y luego de ahí nos fuimos en algunas colonias a los 300, luego nos fuimos a los 250, luego a los 200, y ahorita estamos en los 100, por ahí, rasguñando en los 100. Bueno, yo conozco predios de 150, 100, y si ay caray, pues ahí, pues a lo mejor es que toca en un jarrito se debe acomodar, ¿no? Pero pues hay que ser buen arquitecto ahí para sí, los espacios. Bueno, dicen que para arriba y para abajo no se cobra. Pero bueno, en este caso, San Fernando va a ser los 60, ¿no, Emilio? Sí, de los 60, ¿no? Bueno, hay asentamientos muy importantes, las familias ya empiezan a asentarse. Él compra en el 59, ya las ventas empiezan, hay familias ya de los 60, hay algunos documentos por ahí que nos permiten, pero sin embargo su autorización y publicación están en el 64. Además hay que pensar que en ese momento, no solamente en el caso de Tecate, sino en Baja California en general, pues va a haber una importante migración, ¿no? Así es. Va a ser como en ese periodo de los 60, pues también vamos a ver que va a ser un momento que se van a
a crear o a fundar otras colonias, por lo tanto que la población está creciendo. Bueno, pero tiene un factor muy importante ese crecimiento de la población. Esos puntos ya los hemos publicado algunas veces, pero aquí la colonia de San Fernando, quiero decirles que cuenta con 10 manzanas nada más, y la colonia Andrete tiene 20. Claro. 20 manzanas. Y pues aquí vemos que sus calles, por ejemplo, está la Esteban Cantú, la Huetamo, la 5 de Mayo, la Constitución, del Rosario y Avenida José María Morelos y Pavón. Esas son las Pues está muy surtidita, ¿no? Me refiero, en el caso del surtidito me refiero que dentro de sus calles, de sus calles, tiene nombres de personajes. Así es. Que son, pues ahí tenemos algunos que son, uno que es de la Independencia, otro que bueno, son más personajes aquí de Baja California, como Esteban Cantú. Está algo que tiene que ver, desde luego, con la historia de México, es el 5 de mayo, que tiene que ver con la Constitución. Con la batalla, ¿no? Y la Constitución, la Constitución. Entonces es como los nombres no se apegaron a una lógica. No, de ninguna manera. Sea, en el caso de la Braulio, que sean los nombres de los estados, o algunos que sean nombres de frutas, qué sé yo, ¿no? O de verduras. No, de flores, flores, sí, La calle del Rosario, de ahí del fraccionamiento San Fernando, es la que pasa por enfrente de la escuela. Así es. Sí, mire, la delimitación de la colonia de San Fernando se acomoda de la siguiente manera. ¿Qué le parece, disculpe, qué le parece si aprovechamos para ir a nuestra segunda cápsula del programa y ahorita regresamos para continuar con esto y el último bloque? Y ahora, en tiempos de campaña, ¿sabe usted si algún candidato al presidente municipal declara como patrimonio ser dueño de una cantina? No se alarme, porque el primer presidente del municipio de Tecate tenía una. Bienvenido a su cápsula de Instantes en el Tiempo. En esta ocasión hablaremos de una fotografía que retrata la cantina del buen Eufrasio Santana Sandoval, quien fuera el primer presidente municipal de Tecate durante el trienio de 1953 a 1956. Vamos a ver la imagen. La imagen es del año 1915 y a juzgar por otras se deduce que fue tomada durante la celebración del 5 de mayo. Ver a tanta gente te hace bullicio en la mente. Sin paisaje de fondo o nubes en el cielo, la imagen se centra en el punto de interés, las personas. Y por supuesto, el lugar donde se conglomeran. Pareciera que la esquina Portes Gil y Avenida Hidalgo era de las concurridas. Ahora solo se paran quienes buscan gasolina, pues actualmente se encuentra ahí una estación de combustible. La vara alta, descentrada en la foto, interrumpe el rótulo de la cantina bar La Flor de Jalisco. Y el grupo de mujeres con sombrero, abrigo y falda larga conversan en el punto focal de la cámara. Pero, ¿qué es esto? También alguien de a caballo se desdibuja en el margen de la foto. Parece que nadie voltea la cámara, nadie se percata del audaz fotógrafo. ¿O sí? Esta imagen pertenece al Museo de la Ciudad. Recuerde que si usted sabe más acerca de esta fotografía, puede mandar su información a nuestras páginas de Facebook o correo electrónico. Nos vemos hasta la próxima. Muy bien, bueno, pues regresamos aquí a continuar con ya la última parte de nuestro programa y nos quedábamos estamos hablando de la colonia, del fraccionamiento San Fernando, y nos iba a hablar don Emilio de, bueno, sus fundadores y, bueno, otra información adicional que traía para compartir. Adelante, don Emilio, ¿en qué estábamos? Bien, cuando recordar la colonia de San Fernando, pues sabemos pues que es el 1 de julio de 1959, cuando ya se hace esa operación, se hace el trato allá, y pues que tengan muy presentes que el día 4 de abril de ese año 64 se autoriza y se publica ya de una manera oficial
el 5, en este caso el 5 de mayo de ese mismo año. O sea que rapidísimo se hace la legalización para formarse ese fraccionamiento. Recuerdo yo, porque fui parte también de esa colonia, por ahí nos fuimos en el 62, fuimos a vivir a esa colonia, pero se dice que había gente desde antes. Yo no recuerdo a nadie más, ¿verdad? Lo único que conozco es que algo importantísimo fue que don Fidencio Almonte, ¿verdad?, su fundador, hace una casa muy bonita, que fue la casa muestra, la que estaba precisamente pues para quienes se interesaran invertir en un predio por ahí. La tuvo por mucho tiempo esa casa. Recuerdo muy bien, la compró un gran amigo, ¿verdad? Javier Bello del Ángel, que hasta la fecha por ahí está sí, exactamente. El profe sabe bien dónde está ubicada esa casa. Entonces, así inicia con esa casa el fraccionamiento San Fernando, ¿verdad? Y que hay un parque muy grande, quedó un espacio muy grande, como dicen por ahí, no saben dónde quedó la bolita. Saben que uno de los requisitos precisamente para un fraccionamiento debe dejar áreas verdes. En este caso, bueno, que sí se respetó, no sé si estaría junto, ahí a un lado, pues es lo que es la escuela primaria, ¿no? Que es las Naciones Unidas. En la tarde, y en la mañana Club de Leones número 2. Club de Leones, sí. No, pero el espacio es grandísimo, que tiene muchos árboles, y estaba precisamente para el parque de la colonia. Por ahí también sé que alguien lo compró. Bueno, pues en fin, se perdió también esa promesa y ni modo. Pero pues Javier Bello compra esa casa muestra, pero familias que estuvieron asentadas en la fecha que conocemos por ahí de sus inicios, pues tenemos la familia Bello, desde luego, ¿no? Barrientos Sánchez, Escobedo García, Gastelum Mesa, Terrazas Flores, Chávez, Martínez Torres, la familia Collins, Leonor Pérez, Guadalupe Ramos, Socorro García y familia Vázquez, que son de las que yo recuerdo. Aquí es muy importante un hombre de Guadalupe Ramos. Hasta hace poco, ¿verdad?, hace algunos años que me dio la curiosidad por saber quién fue ese personaje, ¿no? Porque yo la conocí esta persona. Entonces, Tecate en aquellos años, salvo las estéticas de salones de belleza, pues especialmente para puras mujeres, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención porque esta señorita se dedicaba en una peluquería a cortar el pelo, y es la única mujer que he visto yo, bueno, en aquellos años, y ahorita todas ya lo, pero era raro encontrar una persona en una peluquería, y esta señorita es la primera que recuerdo que cortaba el pelo y se vino a vivir en peluquería. No, en estética, que bueno, estética. No, en estética había más. No. Es más, ni los hombres íbamos a las estéticas por principio. Así es. Era algo muy diferente, pero esta muchacha... Ahora, como usted dice, ya los hombres asisten a algunas estéticas, sí, y ya hay mujeres que pues cortan cabellos también ya en peluquerías, ¿verdad? Pues bien, yo creo que eso es parte de lo que tenemos de la colonia San Fernando con sus pues sus puntos históricos, ¿verdad? Desde luego, y las familias fundadoras y cómo se conforma, cómo inicia y cómo se ha desarrollado actualmente, ¿verdad? Con sus pues prácticamente por ahí también es parte de la universidad, ¿no? No estoy muy seguro, por ahí hay algo al respecto. Otra cosa es que una de las colindancias al norte es con una
con un predio muy importante de un personaje también de los fundadores de Tecate, don Jesús Valencia, ¿verdad? En aquel entonces, por eso le digo que muchas de las calles tienen mucho de historia. Esas calles que están bien delimitadas, bien hechas, se puede decir, tienen algo de historia. Por ejemplo, si vemos dónde está la universidad, dónde viene la calle del centro hacia Ensenada, pues ese es un límite muy importante, ¿sí? Límite muy importante. Si nos vamos hacia el oeste, nos vamos a dar cuenta que Cervecería es un límite muy importante para los colonos del siglo XIX. Precisamente hasta ahí llegaba el terreno del señor Valencia, de don Jesús Valencia. Y algo que es importante también, bueno, ya que estamos en la recta, pues es importantísimo decir que, pero esa sería para otra colonia, que es muy importante, la colonia La Viñita. En este caso, aprovechando, creo que por la fotografía, lo que ustedes pueden ver aquí atrás, tenemos el caso de la vía del ferrocarril, era como un límite de la población, ¿no? Claro, porque no necesitaba más espacio, porque no había tanta población y con los predios que había era suficiente, porque ya hemos dicho en programas anteriores cómo se encontraba el foco de población en dos extremos, pues era ahí donde se construía y donde digamos era la dinámica del pueblo, ¿no? Pero ya conforme empieza a crecer la población en los 60s, justamente se pasa hacia el sur, digamos, se va a pasar ese límite que era la vía del ferrocarril y desde luego posteriormente el río también, y va a abrir paso a la fundación de nuevas colonias. En este caso, como dice don Emilio, lo que es la Viñita, lo que es la San Fernando, más arriba pues la Juárez, Loma Alta, la Maldonado, todo esto, ¿no? Que ya años más adelante pues será posteriormente el fraccionamiento el Pedregal, pero digamos que se quedó durante una buena cantidad de años todavía, ya mientras la Juárez, la Braulio Maldonado, Loma Alta, todas estas ya se habían poblado, todavía quedaba sembrado de vid o plantas de vid en la ciudad, lo que actualmente es el fraccionamiento el Pedregal, y bueno, pues ahí seguramente tenía una buena vista los de el fraccionamiento San Fernando, ¿no? Sobre todo si estaban en la parte alta, pues seguramente que ahí tenían una bonita panorámica de lo que era todo el plantío de uva, de vid, pues de plantas de vid, que pues eso duró, los viñedos, que eso duró, quizá en los 80s, todavía estaban ahí estas plantas de estos viñedos, ¿no? Así es, sí, es esto, pero tuvo pues una gran época, ¿no? Pero y esa época fue, pues casi se puede decir que fue un periodo casi de 100 años, ¿no? A ver, casi 100 años, sí, si consideramos la fecha en que llega la viña Tecate, pues casi son 100 años, no con sus mismos propietarios, pero sí sigue el espacio ocupado dedicados a esa misma actividad. Eso es interesantísimo, ¿no? Estaba leyendo que me hicieron el favor de prestarme el libro de Camilo Magoni, ¿verdad? Tiene también sus que veres el libro, hay que entenderlo. No es bueno, me atrevo a decir que no es por ahí algunas cosas, pero es muy interesante, ¿verdad? Lo que se habla de Tanamá, unas cosas muy interesantes, ¿no? Y sí, hay que entender y conocer que algunas veces ya lo hemos dado a conocer aquí en el taller de historia, en este espacio de relatos y memorias, que la viña, la uva aquí en Tecate empieza en 1883. Si nos vamos a 1980, pues son los 100 años, ¿no? Sí, claro. Así es. Claro, con un antecedente muy importante de lo que vienen siendo los viñedos de San Isidro Jolojol, ¿verdad? En 1850, 1856, de los hermanos López. Pues es parte de nuestra historia y yo creo que hay que seguirla recordando y dándola a conocer. Darla a conocer, ¿no? Creo que
es importante que, bueno, quienes habitamos en Tecate, conocer un poco de la historia, y bueno, ¿por qué no en otros programas abocarnos también a hablar un poco de otros, también de Tijuana o de Ensenada, Rosarito, que, bueno, quizá no seamos doctos en la materia, ¿no? Pero seguramente si alguien nos ve por allá, pues que nos mande información para compartirla, ¿no? Claro, sí, aquí tenemos la famosa ruta, bueno, todas las rutas tienen mucho que ofrecer, mucho. Bueno, pues, si gusta con esto, terminamos este programa, ojalá les haya gustado, nos vemos la próxima semana y no sin antes, de luego, recordarles que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, a través del programa estarán apareciendo el correo electrónico, las direcciones de Facebook y desde luego aquellos que quieran ver programas anteriores o, claro, si les gustó mucho este programa y volverlo a ver, pues lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. El canal se llama Taller de Historia de Tecate y ahí podrán ver los programas, programas pasados, ¿no? Y bueno, no está más que agradecer nuevamente el espacio a California Medios, a los jóvenes que están atrás de cámara, a Giselle y a Rubén, que está ahí en controles, ¿no? Profe, don Emilio. Sí, pues la pasen muy bien, amigos.